Vamos a abrir, hermano, por favor, la palabra del Señor ahí en el Salmo 15. Salmo 15. Vamos a dar lectura a estos 5 versículos y luego vamos a hacer una oración al Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por su palabra, por este salmo, Señor, que fue inspirado por el Espíritu Santo al rey David. Gracias, Señor, porque nosotros lo tenemos aquí en la Biblia, lo podemos leer, lo podemos estudiar, podemos aprender muchas cosas de él, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a meditar en estas palabras que vamos a estar escuchando, que vamos a estar leyendo, y ayúdenos, oh Dios, a tener ese deseo y esa hambre de ser obedientes a ella, porque ahí hay bendición. Como dice su palabra, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y eso es una promesa suya, Padre. Es una promesa suya que podemos, Señor, estar firmes por la gracia, por su misericordia, porque Jesucristo es nuestra roca y a Él queremos obedecer, a Él queremos imitar, a Él queremos seguir. Padre, gracias, Señor. Ayúdenos a ser así, a ser fieles a usted. Y bendiga este servicio, el resto del servicio. Bendiga a cada persona que aquí nos encontramos. Y, Señor, bendiga la palabra que va a ser expuesta. Y a usted le queremos dar toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Esto solamente lo voy a hacer como una introducción al mensaje que voy a estar compartiendo. Pero en este salmo, hermanos, el rey David le hace dos preguntas al Señor, al Dios eterno. Dos preguntas le hace. Y las preguntas son estas: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? No sé si la pregunta del rey hace referencia al tabernáculo terrenal, o al monte santo terrenal, o al celestial, porque la Biblia nos habla o menciona tabernáculo terrenal y tabernáculo celestial. No vamos a entrar en detalle ahí, pero así es. La Biblia nos enseña, desde el Éxodo nos habla del tabernáculo terrenal, donde a Moisés se le dio la orden de hacerlo, de construirlo, y el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera de acuerdo a lo que se le había mostrado, de acuerdo a la imagen que Dios ya le había mostrado. Sabemos, porque la Biblia nos enseña, que en el cielo hay un tabernáculo. El tabernáculo quiere decir un templo. Claro que el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pues era de telas, era de madera y de cosas, partes eran de oro y todo eso. Pero en el cielo nuestra mente no tiene la capacidad para pensar y cómo será ese tabernáculo allá en el cielo, ese templo tan precioso y tan hermoso, ¿verdad? Donde vamos a estar, donde vamos a ir a adorar al Señor. Ahora, no sé a qué se está refiriendo el rey David. Probablemente, pues él se estaría refiriendo al tabernáculo terrenal, pero la palabra de Dios puede tener dos aplicaciones. El tabernáculo terrenal, como lo menciona el rey David, pero también para nosotros es el tabernáculo celestial. Y dice aquí la palabra de Dios como pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo?
Y luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? También el monte santo es mencionado, un monte terrenal, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró, ahí se menciona ese monte santo, pero también menciona un monte santo celestial. Menciona la Biblia un monte santo celestial. Ahora, entonces, hermanos, de cualquier manera, Jehová le responde al rey David, le da respuestas. Creemos que las preguntas son del rey David y Dios es quien le responde, y entendemos, hermanos, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios, es inspiración divina. Entonces Dios le responde, y comenzamos desde el versículo 2, donde dice, el que anda en integridad. El que anda en integridad. ¿Qué es la integridad? Es una persona honrada, recto, decente, y que hace lo que es justo. Eso es la integridad. Una persona que hace lo que es justo, que habla verdad en su corazón. Dice también ahí el mismo versículo 2, y hace justicia y habla verdad en su corazón. En otras palabras, hermanos, no hay doblez en esta persona, no hay nada oculto, porque mire, yo puedo estar hablando una cosa y pensando otra, puedo estar platicando con una persona de una forma y puedo estar pensando otra cosa, todo lo contrario, y usted puede estar hablando con alguna persona que viene, lo abraza y que le dice, ay, cuánto te amo, cuánto te quiero, pero en su corazón realmente no hay ese amor para con usted. Entonces eso puede ser hipocresía. Pero vea que el versículo 2 al final dice, habla verdad en su corazón. O sea, es una persona sincera, es una persona recta, es una persona que no tiene doblez, no oculta nada, no te está diciendo una cosa y está pensando en otra. O que aparenta una cosa y la verdad es otra. Puede ser pura apariencia, pero en realidad en su corazón hay otra cosa. Entonces aquí el Señor está diciendo que la persona que habla verdad en su corazón. Entendemos, hermanos, que el corazón no habla, ¿verdad? Pero sí se está refiriendo a la mente, no está refiriéndose al corazón que bombea la sangre, sino al pensamiento. Y usted sabe que de la abundancia, dice, del corazón, de la abundancia de la mente, habla la boca. Ahora, pero la persona puede ser de doblez, puede ser una persona que puede hablar muy bonito, aparentar muy bonito, pero en realidad hay otra cosa en su corazón. Me estoy dando a explicar, hermanos. Entonces, dice aquí, versículo 2 al final, habla verdad en su corazón. Versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. No calumnia, no acusa falsamente, no está acusando falsamente. En versículo 4 dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Y aquí es una parte bien importante, hermanos. Cuando habla de que no es menospreciado el vil, está diciendo no tiene amistad íntima con aquella persona que aborrece a Dios. El versículo 3 dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y luego en el 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, no tiene una amistad íntima con aquella persona que aborrece al Señor. Versículo 4 continúa diciendo, dice, pero honra a los que temen a Jehová. Honra a los hermanos en Cristo, aquellas personas que tenemos un mismo sentir, que amamos al Señor, que adoramos a Dios. Nos reunimos en este lugar para adorar un mismo Dios. Y hermanos, tenemos que ser unánimes entre nosotros, porque nuestro Dios es uno. El Señor Dios Todopoderoso es uno, y a Él nos reunimos para adorar, a Él nos reunimos aquí para aprender de su palabra. Y luego dice, versículo 4, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea que su amistad íntima es con aquellos que aman al Señor, no con los que aborrecen a Dios. No quiere decir, o no estamos diciendo, que no debemos de hablar con las personas que aborrecen a Dios o que no son cristianas, porque debemos de ser testimonio para ellos, pero no tener una amistad íntima, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos enseña lo mismo. No podemos tener una amistad íntima con aquellas personas
que blasfeman el nombre de Dios, que aborrecen a Dios. Y luego dice en el 4, al final, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, hermanos, esta persona se mantendrá firme en su fe, aunque le cueste el daño propio. O sea, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es nuestro Señor. No me importa si la persona habla mal de mí, no me importa si eso me va a traer consecuencias negativas, si la gente va a hablar mal de mí o van a ponerme en mal delante de las demás personas, pero Jesucristo siempre tiene que ser el primer lugar en mi vida y debo siempre de confesar a Jesucristo como mi Señor, aunque aquellas personas se burlen de nosotros. Eso es lo que está dando a entender aquí. Dice al final, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y luego dice el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. En otras palabras, la persona que no está prestando dinero para recibir otro tanto y todas esas cosas. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Dice al final del versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Importante, ¿verdad, hermanos? Muy, muy importante. Así que la respuesta de Dios es de una persona que practica lo que es justo, que practica la justicia, redondeándolo todo. Y el que practica la justicia es porque tiene amor. Fíjese lo que dice el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. El que anda en integridad y hace justicia. Y vuelvo y repito, hermano, lo que es integridad. Es una persona honrado, recto, una persona decente, y esa persona hace lo que es justo con su prójimo. La semana pasada estuvimos analizando lo que es una persona justa. Y el pasaje donde basé el mensaje fue en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, hablando de María. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que María, pues todos sabemos que María resultó que estaba embarazada y el embarazo era del Espíritu Santo, pero José no sabía. José no sabía. Ahora, por la mente de José, pues era algo muy doloroso. Para José fue muy doloroso, muy triste, y ahí no había gozo para él. Mas, sin embargo, José, ¿qué hizo? La perdonó. Obró de una manera justa, porque él era justo. Y la razón es porque José era justo, y el hombre justo perdona y tiene misericordia. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, una persona justa y que tiene misericordia no desea el mal para su prójimo. ¿Verdad que sí, hermanos? No desea lo malo para su prójimo, más bien se duele cuando la otra persona se está pasando por algo que le está haciendo daño, por algún dolor, por alguna prueba, por algún problema, y eso nos duele, nos duele a todos, como somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, José no quiso divulgar lo sucedido porque él sabía que esto resultaría en apedreamiento, iba a ser apedreada María de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de Jehová. Y dice la palabra que él, pensando en esto, le habló un ángel del Señor. Cuando él estaba pensando en eso, en el problema, en su dolor, la novia, aquella mujer que era su prometida, resultó que estaba embarazada. Y él, pensando en esto, dice que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, le habló: José, no temas recibir a María, tu mujer. Qué alivio, ¿verdad, hermanos? Qué alivio fue para José. Qué alivio fue para el Señor, para José. La pregunta es, hermanos, ¿qué se necesita para ser una persona justa? ¿Qué es lo que se necesita para practicar esa justicia? ¿Qué necesitamos? Primeramente, nacer de nuevo.
¿verdad que sí? Ser justificados. Hay que nacer de nuevo, Jesucristo lo dijo. Y cuando nacemos de nuevo, venimos a ser justificados, venimos a ser nuevas criaturas, hay nuevos pensamientos, hay una nueva mentalidad, hay un cambio de vida, y entonces, hermanos, somos esa nueva criatura. Pero no termina ahí, luego viene ¿qué? La santificación. ¿Verdad? Nacemos de nuevo y la santificación continúa mientras estemos en este cuerpo de carne. Nunca vamos a terminar de ser santificados, de estar creciendo espiritualmente, de ser cada día mejores. Entonces, para ser personas que practican la justicia, que practicamos la justicia, primeramente tenemos que nacer de nuevo. Ahí comenzamos. Hay que nacer de nuevo. Después viene la santificación. Y la santificación viene a través de la comunión que tengamos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, a través de la oración. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, la oración personal. Mi intimidad con el Señor, mi intimidad con Dios. De ahí depende, hermanos, mi crecimiento espiritual, mi santificación y también la lectura bíblica, estudio bíblico, alimento espiritual. O sea, no pensemos que nos vamos a santificar así nada más. Necesitamos tener comunión con Dios y necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo va creciendo un bebé? ¿Por qué crece un bebé si usted no le da la lechita? Pues ¿qué le pasa a ese bebé? Se muere, se debilita, se enferma y muere. Nosotros como nuevas criaturas, como bebés en Cristo, cuando venimos a Cristo y comenzamos a alimentarnos de la palabra de Dios, y el bebé habla con la mamá, comienza a balbucear y comienza la mamá a hacerle cariños, el papá le hace cariños y el bebé se goza. Pues hermanos, así de esa manera el Señor quiere que tú y yo estemos viendo al Señor a través de nuestra relación con Él, a través de la comunión con Él, a través de la oración. Y nosotros le hablamos a Dios cuando oramos y Él nos habla a nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces es bien importante. La tercera cosa, hermanos, poner ganas de tu parte. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, fíjese lo que dice. Esto pues digo y requiero. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso, a las personas que estaban en Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se dirige a todos los santos, que es la iglesia, todo el grupo de cristianos que había congregados ahí. Hace también referencia a los pastores, que vienen siendo los obispos. Menciona a los obispos y los diáconos. O sea, yo no sé cuántos pastores habría, 1, 2, no sé. ¿Cuántos diáconos habría? No lo sé. ¿Cuántas eran las personas que habitaban en esa iglesia, que se congregaban en esa iglesia? No lo sé tampoco. Pero él está escribiendo esta carta a todos los santos. Los santos son las personas que hemos nacido de nuevo, que estamos en Cristo Jesús. Y luego dice a los obispos, que son el pastor o los pastores que había, y los diáconos. A ellos se está dirigiendo. Y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ellos eran gentiles, pero ahora estaban en Cristo, ahora eran cristianos. Entonces les dice, ustedes han venido a ser parte del cuerpo de Cristo, ya no continúen viviendo como ustedes vivían antes, como vive todo el mundo. Ustedes ahora son parte del cuerpo de Cristo, ustedes deben de vivir diferentes. Ya no podemos, porque ya, aunque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ahora le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, la palabra de Dios, por eso es bien importante escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, porque si no leemos la palabra de Dios, pensamos que estamos bien. Hicimos una decisión por Cristo, ahora ya nos bautizamos y ahora sí, punto y listo. De ahí sigue la santificación, viene el crecimiento espiritual. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente? Con la comunión en Cristo y la lectura de la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, escudriñando las Escrituras.
Y el mismo Espíritu Santo pone hambre de la palabra de Dios en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, el apóstol Pablo les dice a los efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque los gentiles, o sea, los que no son cristianos, andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Estamos viendo ahí, hermano, el pasaje. Andan en la vanidad de su mente, pura vanidad. Y el apóstol les dice: ya ustedes no están supuestos a andar así, no deben de andar así. Deben de andar de una manera humilde delante del Señor, para que sean testimonio a las demás personas que no conocen a Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, también se los dice a la iglesia de Colosas. A la iglesia de Colosas les dice: si pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si tú estás en Cristo, si tú eres esa nueva criatura, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba. Hermanos, ¿y dónde podemos nosotros encontrar las cosas de arriba? Pues en la palabra de Dios, hermanos. En la Biblia, en la palabra del Señor. Y en nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. En el mundo, hermanos, no vamos a encontrar esto. En los medios sociales, en medios de internet y todas esas cosas, hermanos, lo que más se encuentra ahí es basura. Basura del diablo. Hay personas, hermanos, que supuestamente, no lo sé, uno no puede juzgar, que son cristianos, hermanos, y para ellos es más importante la novela de la televisión o las películas que buscar la presencia de Dios en la palabra y en la oración. Y dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El apóstol Pablo también dice de sí mismo, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo dice: yo quiero vivir para Dios. O sea, que ya no reine el yo, hermanos, porque desafortunadamente nosotros a veces queremos seguir después de haber aceptado a Cristo. Cristo nos compró con su sangre, pero yo quiero gobernar la vida a mi manera. Y el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vea qué interesante, hermano, dice: y lo que ahora vivo en la carne, no es que él andaba en la carne, pero tenía cuerpo de carne, pero dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy, muy interesante. Así que eso es poner ganas, hermanos, de tu parte. O sea, eso es decir: yo quiero vivir para Cristo. Hicimos una decisión por Cristo, tuvimos el nuevo nacimiento, me quiero santificar, busco la presencia del Señor a través de la oración, busco la palabra de Dios, pero también voy a decir: Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo necesito, urge que yo obedezca a tu palabra. Y eso, hermanos, pues uno tiene que poner de su parte, poner ganas. Ahora, no es con nuestras propias fuerzas, pero sí le voy a pedir al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero que tú seas realmente mi guía. Y por eso el apóstol le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como las demás personas. Entonces, hermano, el apóstol le está diciendo a los efesios: eso requiero de parte de Dios, de parte del Señor, que ya no andes como las demás personas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Es para mí, es para ti, es para cada persona que hemos venido a estar en Cristo Jesús. Es para nosotros. Así que eso es poner ganas, poner de nuestra parte, estar dispuesto a morir al yo, al orgullo y a la vanidad. El apóstol Pablo les dice a los efesios, fíjense lo que les dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Habría que ver los versículos anteriores para saber por qué les está diciendo esto. Pero el versículo 21 dice: si en verdad ya habéis oído, si hemos escuchado la voz de Dios, el llamado del Señor, lo hemos aceptado, hemos escuchado la palabra de Dios, dice: y habéis sido por Él enseñados por medio de la palabra del Señor, conforme a la verdad
que está en Jesús, si hemos aprendido, si hemos escuchado su voz, dice en el versículo siguiente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Los efesios habían sido salvados, habían sido salvos, habían aceptado al Señor Jesucristo, se habían bautizado, estaban congregándose, pero les exhorta que se despojen de la manera que ellos vivían antes, que se despojen de todas esas cosas. Y qué difícil es, hermanos, despojarse de las costumbres pasadas, de aquellas cosas que nosotros teníamos antes, costumbres que adquirimos de nuestros padres, de nuestros amigos, del mundo. Les dice, despójense de ese viejo hombre. ¿Por qué, hermano? Porque está viciado. Está viciado. Nosotros cuando venimos a Cristo, hermano, llegamos con vicios, con malas costumbres, y pensábamos que estábamos bien. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pensábamos que es que mi papá era así, o mi mamá era así, o mis amigos, o mi hermano mayor era así. Y nosotros nos volvemos imitadores de esas cosas. Y nos acostumbramos a todo aquello, lo que sea, hermanos, lo que sea. Traemos esas costumbres y esas costumbres viciadas. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, despójense de esas cosas, o sea, echen todo eso para afuera. A través de la oración, a través de pedirle al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque esas cosas, esos vicios, esas malas costumbres y toda esa basura, lo único que nos trae, hermano, es ruina, nos trae tristeza, nos trae problemas. No hay cosa mejor, hermanos, que habitar bajo el abrigo de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice que todo eso está viciado, y vea lo que sigue diciendo, conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, renóvate y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que crecer espiritualmente y formarnos de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que nosotros irnos formando de acuerdo a ella, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero, hermanos, para esto es necesario, primero, que haya disposición en nosotros, estar dispuestos. Tiene que haber disposición. Dice la palabra del Señor, vístete del nuevo hombre que está creado según Dios. Y hermano, para vestirnos de ese nuevo hombre, tenemos que, primeramente hay que nacer de nuevo, lógico. Dice el Señor Jesucristo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, y no puede ver el reino de los cielos, no puede darse cuenta de la realidad. Si la persona no ha nacido de nuevo, es como si estuviera hablando en chino, no entiende nada. Pero si la persona ha nacido de nuevo, está entendiendo lo que estoy diciendo. Y una persona que ha nacido de nuevo va a tener el deseo de santificarse. Va a querer santificarse, va a querer renovarse. Y la renovación tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y una persona así pues, va a estar dispuesta, va a querer morir al yo, morir al ego, a la vanidad, a las costumbres de los padres, de la familia, del pueblo. Todas esas cosas que realmente me contaminaron. Morir al pasado, a mi pasado, morir al viejo hombre, como dice la palabra del Señor. Morir para ser renovados. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, porque está viciado. Y hermanos, estamos en un proceso, porque nacimos de nuevo y entramos a un proceso de santificación. No somos perfectos en el momento, me refiero a la vida diaria. En el momento que nacimos de nuevo, hay una perfección, pero es interna porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero lo externo va a irse
mejorando cada día, pero eso depende también cuántas ganas nosotros le echemos a estar dispuestos a leer la palabra de Dios, a tener una buena comunión con Dios y decir, Señor, yo necesito tu ayuda, yo necesito ser cambiado. Porque todos necesitamos, hermano, y estamos en un proceso diariamente y estamos aprendiendo cada día. Entonces dice, despójate del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú sabes que el diablo es el príncipe de este mundo. El diablo tiene control del mundo. El diablo es el que cada vez está inventando nuevas cosas, como distraer a la iglesia y también como apartar o levantar una muralla entre el mundo y Dios y las cosas de Dios para que esas personas no se salven. Y nosotros los que hemos sido ya salvados, hermano, el diablo quiere mantenernos apagados y participando de todo lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos casi igual o parecidos al mundo, cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser luz en las tinieblas. ¿Verdad que sí, hermanos? Nosotros debemos de ser luz, debemos de ser ejemplo para aquellas personas que no conocen al Señor. Por eso dice, despójate de la pasada manera de vivir, despójate de todo eso, quita todo eso y vístete del nuevo hombre, ese nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios es el que va creando en lo exterior para que podamos ser ejemplo, para que seamos luz a las demás personas. Pero para todo esto, hermanos, se necesita humildad. Necesitamos ser humildes. Decir, Señor, de verdad yo necesito. Porque hay personas que pueden decir, no, ¿de qué habla este? No necesito eso. Pero hermanos, si somos humildes, vamos a reconocer que necesitamos crecer más espiritualmente. Necesitamos crecer más espiritualmente. Fíjate, vamos a Filipenses, el pasaje que leímos hace un momento del capítulo 2. Y vamos a leer versículo 3, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo, a la iglesia de Filipos, le dice, nada hagáis por contienda o por vana gloria. O sea que todo lo que yo haga, hermanos, lo que tú hagas, está hablándole a personas que le están sirviendo al Señor, que ya le sirven a Dios, a personas cristianas. Dice, todo lo que hagas en la iglesia, no te sientas que sin ti la iglesia no puede seguir adelante. Sin mí la iglesia no puede seguir adelante, porque la iglesia, hermanos, es del Señor Jesucristo, está en las manos del Señor Jesucristo, y desde antes que yo naciera, o antes de que yo viniera a Cristo, la iglesia ya estaba caminando, hermanos. La iglesia ya caminaba. Judas se ahorcó, la iglesia continuó. Viene el Espíritu Santo en los apóstoles, la iglesia da principio, camina, y muchas personas se han apartado del Señor y la iglesia sigue caminando. Así es de que yo no soy indispensable, pero Jesucristo sí es indispensable en la iglesia. Entonces yo solamente soy un instrumento en las manos del Espíritu Santo para poner un granito de arena para que otras personas vengan a Cristo. Pero hermanos, si yo me comienzo a crecer, a enorgullecer, a ser contencioso o ser vanaglorioso, hermanos, el afectado voy a ser yo. Y probablemente afecte a otras personas, pero yo voy a ser afectado porque el Señor sigue siendo Señor, Dios sigue siendo Dios, Él continúa sentado en su trono, y cuando el Señor venga por su iglesia, la iglesia se va. Y la iglesia va a continuar mientras de que el Señor venga por ella, la iglesia va a continuar, conmigo o sin mí. Conmigo o sin mí, la iglesia va a continuar. Yo necesito del Señor Jesucristo y yo necesito servirle al Señor Jesucristo, y a través de que le sirva al Señor Jesucristo estoy sirviendo en la iglesia. Pero al Señor sea la honra y al Señor sea la gloria.
El beneficiado que yo le sirva al Señor soy yo. Y mi esposa, mi familia, y si mi esposa le sirve y los dos le servimos, hermanos, el beneficio es para nosotros. Y tal vez otras personas se beneficien por el testimonio de nosotros. Pero hermanos, toda la honra y toda la gloria se la merece solamente el Señor. Y aquí dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y fíjese lo que dice enseguida. Antes bien con humildad. Antes bien con humildad, humillados, porque hermanos, yo soy el beneficiado en servirle al Señor. No es Dios quien se beneficia de mí, no es usted. Yo soy el principal beneficiado por lo que yo hago para el Señor. Lo que yo haga o lo que usted haga, el principal beneficiado es usted. La bendición la recibe usted. Y eso abarca su familia, su hogar y otras personas. Pero el beneficio principalmente es para mí, para usted, cuando le servimos al Señor con humildad. Y luego dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores a mí mismo. Entonces, hermanos, a veces nosotros, ese es el trabajo del diablo, hacerme sentir indispensable, de que sin mí la iglesia no puede continuar, de que mírenme a mí, yo soy la estrella, yo soy el mejor. Y eso fue lo que el diablo hizo. El diablo quiso sentarse en el trono de Dios el Padre. Y Dios el Padre lo echó de su presencia. Y ahí anda todavía engañando gente y haciendo desastre y medio, tratando de llevarse lo más que pueda con él, porque él va para el lago de fuego y él quiere llevarse lo más que pueda, y anda engañando a la gente, metiéndoles orgullo, vanidad y sentirse como superiores, cuando el Señor dice que nos sintamos como viendo superiores a los demás, no a nosotros mismos. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Todo lo contrario de lo que el diablo quiere hacer, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que yo sea menos y que ustedes sean más. De esa manera debo de verlos. Yo simple y sencillamente como un siervo inútil, porque así dice el Señor Jesucristo, somos siervos inútiles, y que yo los vea a ustedes como superiores. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos queremos sentir superiores a los demás? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Estoy equivocado, hermanos? Nos sentimos superiores a los demás. Y por esa razón menospreciamos a las demás personas y hacemos cuantas cosas que no debemos de hacer, cuando el Señor dice, mira a tu prójimo como a superior, especialmente nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Y eso es humildad. Dice, antes bien, estamos en el versículo 3, hermanos, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, mira a tu hermano, si está batallando, si tiene una prueba, si orar por los hermanos, orar unos por otros, bendecir a los hermanos. Hermanos, ahí hay bendición personal, ahí hay bendición para cada uno de nosotros. Y a veces, hermanos, nosotros nos perdemos de tantas bendiciones porque queremos sentirnos nosotros superiores a los demás. Y luego dice en el versículo 5, haya pues en nosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos, yo me imagino, hermanos, como el Señor, el Dios Todopoderoso, siendo el dueño del universo, el creador del universo, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado en su trono, dejó su trono para venir a salvarnos a nosotros, pecadores, que no valíamos un centavo, y dio su vida por nosotros. Sufrió, fue llevado a esa cruz tan terrible, por amor a nosotros, hermanos, pecadores. Dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, haya pues en ustedes, haya pues en mí, en nosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué difícil, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Recuérdese la palabra despojarse. Despójate de la vida vieja,
Despójate de todo lo que traíamos, de todas las influencias negativas que traíamos del mundo, lo que éramos antes. Tratar de dejarlo. Señor, por favor, ayúdame a despojarme de aquellas cosas que para nada aprovechan, las costumbres de los padres, costumbres de los hermanos, costumbres de mi pueblo, ese orgullo, esa vanidad familiar o lo que sea. Despojarnos. Ahora soy de Cristo, ahora le pertenezco a Cristo, ahora tengo que imitar a Cristo, no a mi padre, no a mi abuelo, no a mi hermano mayor o menor o el que sea, sino imitar a Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo dijo, voy a dejar todo para ir a salvar a aquellas personas que van a creer en mí. Voy a ir a salvar a aquellas personas que van a creer en mí. El diablo podría haber dicho, pues no sirven para nada, no valen nada, y no quieren seguirte a ti, me están siguiendo a mí, me están obedeciendo a mí. Pero Jesucristo vino para salvarte a ti. Y dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿creemos estas palabras? Es interesante, muy interesante. El Señor, el Dios, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes. Nosotros, hermanos, muchas veces alabamos nuestro yo, nuestro ego. Y la palabra de Dios dice que no más yo, sino Cristo, hermanos. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea el que reine en mi mente, en mi vida, en mi ser. Que Él sea el Rey de Reyes, porque Él me compró con su sangre preciosa. Él te compró con su sangre preciosa. Es importante, hermanos, escudriñar las Escrituras para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Porque si no leemos las Escrituras, hermanos, la influencia del mundo es muy fuerte, y nos lleva arrastrados. Pero soy cristiano, pero vamos tras el mundo, cómo vive el mundo, cómo hace el mundo, cómo practica el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos tiempo para la Escritura y para hablar con Dios. Vivimos tan a la carrera, tan afanados, y no hay tiempo para Dios. Y pasamos, no sé, 8, 12 horas diarias, hermanos, siendo influenciados por las cosas de este mundo. Y no tenemos tiempo para Dios. Y desafortunadamente, hermanos, el que reina en nosotros es el mundo o nuestra propia mente carnal, y no es correcto, no es correcto. Muy pronto, hermanos, muy pronto vamos a estar delante del Señor, y le puedo asegurar que mucha persona, aunque llegue al cielo, les va a pesar no haberle servido al Señor como Dios quiere que le sirvamos. Les va a repesar, porque se la pasaron influenciados en las cosas de este mundo, en las vanidades de este mundo. Y si llegan al cielo, y aunque lleguen al cielo, van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no le serví más al Señor? ¿Por qué no consagré mi vida al Señor? ¿Y por qué no le serví más? El apóstol Pablo dice, tengan ustedes ese sentir de Jesucristo. Tengan ustedes ese sentir de Jesucristo. Y fíjese lo que dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted sabe, hermano, que el mismo Satanás va a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo y reconocer que Jesús es el Señor. Satanás y todos los demonios van a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a estar ahí presentes. Vamos a estar viendo. ¿Por qué, hermanos? Vamos a dejarnos influenciar por ese perdido, por ese maldoso,
por ese maligno que lo que anda haciendo es tratando de destruir nuestra vida, destruir al mundo, destruir nuestros familiares, destruir a nuestros hijos, destruir nuestra descendencia, hacer daño, porque eso es lo que anda haciendo mucho, mucho daño. Y a veces nosotros también ahí vamos detrás del maligno, haciendo caso de todo lo que ofrece. Y un día él va a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo, con todo y todos sus demonios, y todos los que le siguieron, todos aquellos que decían que Satanás era el que se iba a sentar en el trono de Dios, porque hay una religión que dicen que Satanás, todavía dicen que Satanás se va a sentar en el trono de Dios, lo cual es un engaño. Del trono de Dios nadie va a poder sacar a Dios, porque Dios es el Señor y Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí está sentado Jesucristo, juntamente con el Padre. Y un día nosotros vamos a estar ahí con el Señor. Hermanos, dediquemos nuestra vida para el servicio del Señor. Pero necesitamos, primeramente, lo dije y lo repito, nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, de nada te sirve todo lo que hagas. Pues si naciste de nuevo, necesitas santificarte. Y para santificarte necesitas una relación íntima con el Señor y necesitas leer la palabra de Dios, necesitas alimentarte de ella y tener el deseo de obedecerla, tener el deseo de decir: Señor, yo te necesito, aquí está mi vida, necesito crecer espiritualmente, necesito sabiduría tuya de lo alto para discernir lo malo de lo bueno y abrazarme de lo bueno para servirte a ti, para tu honra, para tu gloria. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por la salvación de nuestras almas. Ayúdenos, oh Dios, a santificarnos. Ayúdenos, Padre, a crecer espiritualmente y a poner nuestra vida al servicio suyo, Padre. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.